Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Es un día en que obviamente la historia se hace presente con las interpretaciones que cada uno tenga, pero es 11 de septiembre de 2023, por lo tanto 50 años desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Y tenemos a nuestros equipos desplegados. Ahí los ven a cada uno de ellos. Durante toda esta jornada hemos transmitido lo que ha ocurrido en cada punto de nuestra capital y también en diferentes puntos del país. Tenemos a Raúl Gamboni, lo ven en el Estadio Nacional. Bueno, no lo ven en este momento específicamente, pero ahí está reporteando, lo ven a la derecha de su pantalla, en el Estadio Nacional. Tenemos a Daniela González en Villa Grimaldi y tenemos a Alicia Contreras en el Museo de la Memoria, porque han sido no solo el acto central en La Moneda, sino momentos también de recogimiento, de memoria, de recuerdo y también una jornada completa de análisis político, de reflexión, de controversias también. Así es que vamos a estar reportando lo que ocurre en cada uno de estos puntos, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, en esta jornada de 11 de septiembre de 1973 son 50 años desde esa fecha, desde ese día simbólico, y por supuesto entonces se recuerda en Villa Grimaldi. Ahí está un centro de detención, un centro de tortura, un centro de detención política en donde hubo muchísimo sufrimiento y por lo tanto es evidente que Daniela nos tiene mucho que contar respecto de las actividades que allí se han realizado. Daniela. Sí. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Es un lugar muy importante cuando hablamos de este día tan relevante para nuestro país. Acá entre el año 73 y 78, más de 4.500 personas estuvieron detenidas por razones políticas. Hoy día ha sido una jornada de recuerdo, de memoria. Se han realizado distintas actividades. En la mañana, por ejemplo, se recreó el discurso del presidente Salvador Allende, el último discurso que precisamente él entrega antes o durante estaba ocurriendo el bombardeo al Palacio de la Moneda. En la tarde también se realizaron visitas guiadas por sobrevivientes al centro de tortura de Villa Grimaldi. Recordemos que Villa Grimaldi es el centro de tortura, de secuestro y de exterminio más grande, probablemente uno de los más grandes que se dieron en los años de dictadura. 200 personas asesinadas o víctimas de desaparición forzosa precisamente en este centro, en la comuna de Peñalolén. Por eso es que es tan importante, es un lugar tan relevante que ha generado tantas también convocatorias. Una velatón que se ha estado realizando durante las horas de la tarde, desde las 8 aproximadamente, han llegado personas, familiares de detenidos desaparecidos y también gente que vive en los alrededores y que solo quiere venir a prender una vela en homenaje a las personas que salen precisamente en este muro de los nombres, que es probablemente el lugar más llamativo de Villa Grimaldi porque tiene el nombre de cada una de las personas que fueron ejecutadas o que son víctimas hasta el día de hoy de desaparición forzosa. Ha sido una jornada de mucho recogimiento, de mucho respeto, la verdad, es lo que se ha vivido durante este día. A esta hora se está realizando un homenaje a Víctor Jara, se está haciendo una especie de cantata que recuerda la vida de Víctor Jara y le rinde un homenaje. No se canta sus canciones, pero sí es un homenaje a través de una cantata. Y básicamente eso es lo que se ha vivido durante toda esta jornada acá en Villa Grimaldi, con visitas que han sido muy también importantes porque han habido muchos niños, muchos padres que han traído a sus niños, a sus hijos adolescentes para enseñarles lo que se vivió no solo el 11 de septiembre, sino que lo que vino después, las torturas que se realizaron precisamente en Villa Grimaldi, donde está en todos los sectores muy especificados qué tipo de torturas se vivieron en este lugar en específico. Conversamos con la alcaldesa de la comuna de Peñalolén, que hoy día llegó a liderar esta actividad en horas de la tarde. Revisemos lo que dijo. Cuando hablamos del nunca más, que se ha repetido mucho, pero a algunos les cuesta repetirlo, y creo que tenemos que hablar de eso. Villa Grimaldi es un espacio donde, por eso decimos nunca más, porque lo que pasó en este lugar refleja tanta barbarie, tanto dolor, tantas víctimas,
tanta represión y por supuesto también tortura y para muchas personas la desaparición. Y por lo tanto el venir a un lugar como este hoy día de memoria, un sitio de memoria, nos recuerda y nos pone en una situación también quienes somos generaciones que hoy día ejercemos la política de que la democracia no es regalada, la tenemos que construir día a día. Lo decía también en su discurso, Daniela, el presidente de la República, Gabriel Boric, cuando hablaba de la importancia de un nunca más, pero también la importancia de que sea un eje central en toda democracia también, no solo cuando hay un quiebre en la democracia, siempre en la democracia también los derechos humanos y también la renuncia a ocupar la violencia o a considerar siquiera la violencia como un método de acción política legítimo. Tampoco la violencia nunca más presente en nuestras vidas, lo dijo hoy día el presidente de la República, Gabriel Boric. Sí, y Mónica, precisamente por eso también es que este lugar es tan importante, por lo menos para generar memoria. Casi vivieron, según testimonios de las personas que estuvieron detenidas en este lugar precisamente, torturas que son muy significativas para los años posteriores a el golpe de Estado específicamente, o desde el 11 de septiembre, porque se presume que este lugar habría sido utilizado por la DINA precisamente desde el 11 de septiembre del año 73. Podría haber sido un día después, pero fue en esa misma fecha en que se ocupa este lugar para utilizarlo como un centro de secuestro, de tortura y de exterminio, porque eso es lo que se realiza en este lugar de la comuna de Peñalolén. Hay varios lugares que de hecho son los mismos, las mismas personas que estuvieron detenidas acá que las reconocen. Hay un sector, por ejemplo, que es una especie de pileta con losa que tiene distintos colores y que está construida porque los mismos detenidos de este sector, como estaban con los ojos vendados durante sus detenciones, señalaban que lo único que veían eran las baldosas del sitio. Por ende, se hace esa especie de homenaje a lo que ellos pudieron vivir en ese tiempo. Por ejemplo, hoy día tuvimos una conversación muy emotiva con Sebastián Bettinger, que es sobrino nieto de una de las personas que hasta el día de hoy está detenida, desaparecida, que es una víctima de desaparición forzosa. Hablamos de Octavio Bettinger. Su sobrino nieto hoy día vino. El nombre de esta persona está en este muro de los nombres que ustedes están viendo en la pantalla, porque él estuvo detenido en Villa Grimaldi y desde acá se le perdió su rastro. Desde que se le sometió a distintos tipos de torturas, nunca más se supo dónde quedó él, y por supuesto hasta el día de hoy su familia busca saber dónde está el paradero de su familiar. Él era un cientista político perteneciente al Partido Socialista que fue detenido o que llegó a Villa Grimaldi el 17 de enero del año 76. Había sido dirigente estudiantil y acá, según se relata por parte de los testigos, habría sido sometido a distintos tipos de torturas, entre ellas la parrilla, que es una de las torturas más comunes o la que más se dio precisamente en Villa Grimaldi. Hoy día conversamos con su sobrino nieto, que hoy día paradójicamente estaba de cumpleaños, y nos comentaba la importancia que tiene para él poder recordar a su tío abuelo, y también nos comentaba la búsqueda incansable que ha tenido su familia durante tantos años por encontrar el paradero de su familiar. Vamos a revisar esas emotivas declaraciones. Súper importante para mí. Ahí está Octavio Bettinger, que es mi tío abuelo. Yo llevo mi segundo nombre es Octavio, por él. Estoy de cumpleaños hoy día, lamentablemente. Es un día sumamente importante. Creo que lo podemos celebrar este año con un poco más de alegría, de esperanza, viendo tanta gente acá reunida, con la esperanza de que la memoria no se puede borrar. Deberían haber más, creo yo. Deberían haber muchos más centros de memoria. Debería haber más memoria. Se debería enseñar más de memoria en Chile. Sí, eso es bien importante, porque Villa Grimaldi no solamente terminó siendo un centro de secuestro, de exterminio y de tortura, sino que ahora es un espacio de memoria y que está abierto todos los días de la semana, no solamente hoy día. Por supuesto que en esta jornada se ha extendido su horario y la gente ha podido venir hasta más tarde, pero todos los días entre las 10 y las 6 de la tarde se puede visitar Villa Grimaldi. Es una actividad que por lo general realizan los colegios, las universidades, y que es muy importante para hacer memoria, no solamente un 11 de septiembre, desde el año 91
94 que este lugar funciona como un centro de memoria, de recuerdo, de conmemoración para las víctimas de la dictadura, pero principalmente para quienes sufrieron las torturas en Villa Grimaldi específicamente. Por eso también es que era tan importante que se pudieran hacer estas visitas guiadas. Hoy día hubo personas que estuvieron guiando, valga la redundancia, y explicando lo que había ocurrido acá, pero también se vivió un momento emotivo porque las mismas personas que estuvieron detenidas y que sobrevivieron a las torturas de Villa Grimaldi estuvieron liderando estas visitas guiadas para las personas que querían venir. Entre ellos, muchos niños, niñas y adolescentes que querían entender el contexto de las torturas que se vivieron en la dictadura militar. Vamos a revisar parte de las declaraciones de algunas personas que han llegado durante esta jornada a visitar Villa Grimaldi, a conmemorar y a transformar en este día en una jornada de memoria. Hacer una oración por ellos, por sus almas, nada más que eso. Al menos yo siento paz, tranquilidad, conformarse, estar tranquila. Ese es mi sentimiento ahora. Ir acá para ver la historia, por qué no se debe repetir todas las atrocidades que se hicieron en la dictadura, que me da mucha pena. Hoy día hay gente que lo minimiza y la idea es que los jóvenes sepan que lo que pasó fue brutal, despiadado, algo ya terrible, o sea, torturar gente, matarla. La verdad. Bueno, a esta hora todavía se está realizando esta cantata que yo les señalaba en homenaje a Víctor Jara. Han sido varias actividades durante todo este día, pero con esto ya se cierra la jornada de conmemoración acá precisamente en Villa Grimaldi. Nosotros cerramos este despacho con el muro de los nombres, este muro precisamente que muestra a las 231 personas que fueron ejecutadas en Villa Grimaldi o que hasta el día de hoy no hay certeza de sus paraderos, que han sido víctimas de desaparición forzosa. Son 231 personas y más de 4.000 personas estuvieron detenidas en este centro de tortura, Mónica, entre el año 73 y el año 78. Nunca más. Esa frase es suficientemente fuerte para que se entienda el mensaje tan importante en una democracia y tan importante en una dictadura. Nunca más un golpe de Estado, nunca más una dictadura. Da lo mismo el color político, nunca, nunca más. Muchísimas gracias, Daniela. Seguimos en contacto. Buenas noches, nos vemos. Bueno, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado estuvo además marcada por la ausencia de la oposición en los actos oficiales. De forma paralela, declaraciones y gestos de algunos parlamentarios generaron tensión en la Cámara. Para conocer los detalles vamos a tomar contacto con Francisca Cárdenas. Francisca, te escuchamos. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, un ambiente, una jornada bastante intensa acá en el Congreso Nacional en lo que fue este homenaje al expresidente Salvador Allende en el hemiciclo, que comenzó primero con las distintas intervenciones por parte de los parlamentarios del oficialismo, que llegaron con distintas flores, con pancartas, carteles también e imágenes también en sus cuellos del expresidente Salvador Allende. Por otro lado, se podía ver que en los primeros minutos de estas intervenciones, el sector donde se ubica, digamos, la oposición, los distintos parlamentarios, tanto de Chile Vamos como de la bancada republicana, estaba vacío. Empezaron a llegar distintos parlamentarios de la UDI y es ahí donde se comienza a avisar que va a intervenir el diputado Gustavo Benavente de la UDI. Es así como después de las distintas intervenciones de los parlamentarios del oficialismo, interviene el diputado y se le hace una advertencia, que esto es sin multa. Son sanciones progresivas, digamos, con respecto a lo que ya se había advertido por parte del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados minutos antes y días antes también a lo que iba a ser esta conmemoración, este homenaje acá en el Congreso Nacional, de que iba a haber un reglamento. Se iba a aplicar lo que es el reglamento, que son, digamos, homenajear, que es lo que significa, digamos, homenajear a una figura, digamos, como lo fue este homenaje al expresidente Allende. El diputado Benavente comienza a emitir declaraciones en contra de la unidad popular, del gobierno, de lo que fue también el proceso
previo, el contexto político previo al golpe de Estado, y es ahí donde se le hace esta advertencia, una primera advertencia sin multa, y luego ya se comienzan a aplicar las distintas sanciones, Mónica. Fue sancionado entonces 5 veces, llegando incluso ya a un nivel de la sanción donde se emite esta sanción y esta multa del 4% de su dieta parlamentaria, que son aproximadamente 224.000 pesos. Se genera un ambiente tenso entonces en la Cámara, comienzan los gritos por parte de la oposición, y luego de que él se baja de lo que es lo que era el micrófono también donde estaba emitiendo las distintas declaraciones, es donde los diputados de la UDI salen del hemiciclo molestos, comienzan las distintas reacciones y críticas a los parlamentarios oficialistas, y esto en medio también, Mónica, de lo que ha sido este ambiente crispado hace ya varios días y semanas con respecto a lo que es esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. También esta ausencia de Chile Vamos, de la oposición en el Palacio de la Moneda, de lo que fue esta conmemoración en la Plaza de la Constitución con distintos invitados internacionales, y además por una carta emitida por parte de la UDI, una declaración con respecto a la postura que tienen como partido con respecto a lo que sucedió en el golpe de Estado. Ellos dicen que el golpe de Estado era inevitable y además digamos que responsabilizan al gobierno de la Unidad Popular con el quiebre y el resultado, digamos, de lo que fue el quiebre democrático. Después del diputado Benavente aparece en cosa de segundos el diputado Gaspar Rivas con una pancarta que tenía una imagen de Augusto Pinochet y en el otro lado una imagen del expresidente Allende, obviamente tachando ambas imágenes. Los dos entonces fueron multados y sancionados por parte de la Cámara de Diputados, y el diputado Rivas en este caso con el 1% de su dieta parlamentaria, que son aproximadamente 56.000 pesos. Escuchemos entonces parte de todo lo que fue esta jornada en el Congreso Nacional, las reacciones también y la postura de la oposición en la nota de Macarena Román. Chile Vamos se abstuvo de realizar actividades especiales para este 11 de septiembre, sin embargo no fue absoluto. Algunos parlamentarios del bloque opositor como Camila Flores de RN y Cristian Lavé de la UDI participaron junto a simpatizantes de la dictadura en un acto en Los Boldos. Se hizo una misa y se alzó la bandera pese al duelo nacional decretado por el gobierno. Que el Señor, nuestro Dios, esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace. La verdad es que todos los años, no solamente ahora a propósito de los 50 años, sino que también estuve en los años anteriores como parlamentaria y como persona común y corriente en actividades que hacemos de celebración acá en la región de Valparaíso. También estuve presente en la misa de Los Boldos, donde descansan los restos del presidente Pinochet y su señora. Pero pese a que las directivas de los partidos de oposición se obtuvieron de actos similares, una declaración de la UDI por los 50 años del golpe de Estado logró igualmente despertar la molestia en La Moneda. El gobierno de la Unidad Popular accedió al quebrantamiento de la democracia, propiciando una confrontación con la Contraloría General de la República, la Corte Suprema y el Congreso Nacional para imponer su proyecto político. Entre 1970 y 1973 sobrevino un quiebre social, político e institucional respecto del cual el 11 de septiembre se transformó en algo inevitable. Nos rebelamos cuando nos dicen que no había otra alternativa. Por supuesto que había otra alternativa. Y el día de mañana, cuando vivamos otra crisis, siempre va a haber otra alternativa que implique más democracia y no menos. En la declaración además aseguran que una reflexión exige reconocer que el proyecto político de la Unidad Popular fue resistido, según la UDI, por la mayoría. Yo diría que la declaración de la UDI a mí personalmente me duele y me avergüenza. Me avergüenza que se retroceda en cosas tan fundamentales. Yo espero que eso sea síntoma más bien de una política cortoplacista, de una mirada electoral fruto de las disputas al interior de la propia derecha y no de convicciones profundas. Creo que el gobierno perdió la oportunidad de haber hecho una conmemoración de unidad. ¿Y cuándo perdió específicamente esta oportunidad? Cuando sacó a Patricio Fernández, que creo que estaba mucho mejor intencionado a una cosa más abierta. Sin embargo, el presidente quedó preso
de las pulsiones del Partido Comunista. Aunque fue el propio Patricio Fernández quien criticó a la oposición por ausentarse de la conmemoración de los 50 años y cuestionó además la declaración de la UDI. Si la UDI lo que está queriendo hacer con esto es hablarle a los duros, y su cálculo es que hay cada día más duros que reivindican a Pinochet y el golpe de Estado, en tiempos en que el aprendizaje debiera ser todo el contrario, lo único que puedo decir es que siento lástima. Horas más tarde, en la Cámara de Diputados se homenajeó al expresidente Salvador Allende. Gran parte de la oposición estuvo ausente, pero otros conglomerados como la Democracia Cristiana sí optaron por sumarse, pese a las históricas pugnas entre los líderes falangistas de la época y el exmandatario. Es esta Democracia Cristiana, con luces y sombras, que hoy hace un homenaje al presidente Allende. Un hombre que marca una época porque le dice a Chile y al mundo que sus ideas, las ideas socialistas, podían gobernar en democracia. Discurso que antecedió a las palabras del diputado de la UDI, Gustavo Benavente, que no fueron bienvenidas por el oficialismo y terminaron con una sanción en contra del parlamentario. No somos de desestabilizar gobiernos producto de una crisis social. Sin embargo, diputado, artículo 91.5, lo privo de la palabra. No he dicho nada. Indudablemente, al lado de los que hicieron show hoy día, es preferible los que no vinieron, pero indudablemente nos hubiese gustado que en estos 50 años era una oportunidad para que la derecha pudiese haber dicho que los golpes de Estado no se justifican. Y nosotros en la sala defendemos esos hechos históricos, sin ofender a nadie, sin faltarle el respeto a nadie, sin hacer juicios de valor. Juicios de valor que sí vinieron por parte de la oposición en contra de la participación del presidente Boric en la tradicional romería y también en contra de los discursos que ha mantenido el gobierno. Nunca un presidente de la República se había esforzado tanto por desunir a nuestros compatriotas. El presidente Boric y sus ministros han cuidado cada palabra para revivir la división entre chilenos. Críticas de un sector a otro a los que se sumó la expresidenta Bachelet, quien enfatizó en Cooperativa que los partidos de derecha no han estado a la altura y que hace 10 o 20 años había más consenso en condenar todo lo que pasó durante los 17 años de dictadura. Bueno, hay que decir que el ambiente estaba bastante crispado, incluso previamente a lo que fueron estos aproximadamente 20 minutos en el hemiciclo de este homenaje al expresidente Allende. Se podía ver también que minutos antes distintos parlamentarios, dirigentes además de las directivas de distintos partidos, anunciaron y firmaron finalmente lo que fue este anuncio de hace varios días, pero firmaron, concretaron lo que fue este, digamos, acuerdo democrático y la no violencia, que es un acuerdo de entre 15 parlamentarios, firmado por 15 parlamentarios de distintos partidos políticos, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Socialista, pero del que se restó el Partido Comunista, el Frente Amplio, digamos, y también se restó de esto la UDI y el Partido Republicano, obviamente. Ellos no firmaron la UDI por un tema de que dicen que ya Chile Vamos tenía una postura con respecto, y habían emitido una declaración con respecto a lo que es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y obviamente el PC por su parte señalan que no se puede justificar, no puede haber negacionismo, digamos, en las distintas declaraciones y lo que se emite con respecto a las posturas que hay del golpe de Estado. Es así como se firma entonces esta declaración por parte de los distintos partidos, y esto se hace previo a lo que fue esta tensa jornada, estos tensos minutos, digamos, en el hemiciclo, y luego, obviamente, estas intervenciones por parte de los parlamentarios. Pero un ambiente crispado, y además por lo que fueron estas distintas declaraciones de distintos sectores. Está la declaración de Chile Vamos por los 50 años, está la declaración que fue firmada por los partidos, y también, por otro lado, está la declaración del Palacio de la Moneda, a la que no se sumaron, digamos, en la oposición y no asistieron a lo que fue esta conmemoración en la Moneda, y que firmaron sí todos, digamos, los expresidentes con los que se reunió el presidente Gabriel Boric durante estos últimos días en la Moneda. Le agradecemos a Francisca Cárdenas y seguimos avanzando en las noticias para contarles que nos vamos a trasladar justamente hasta el Estadio Nacional, porque a esta hora se realiza un acto en homenaje al expresidente Salvador Allende y también de las víctimas de la dictadura. Raúl Gambonia, lo ven en pantalla, está siendo testigo de aquello y reporteando en terreno. Raúl, buenas noches.
Buenas noches, Mónica. Estamos precisamente muy cerca de un sitio de memoria importante para nuestro país que recuerda las atrocidades que ocurrieron hace 50 años aquí en el Estadio Nacional. Durante la tarde, muchos chilenos y también extranjeros han venido en familia a recorrer este lugar para precisamente reflexionar y recogerse con lo que ocurrió acá, con las víctimas de la dictadura. Estamos precisamente con Marcelo Acevedo, quien es presidente del sitio de memoria Estadio Nacional, con quien vamos a conversar sobre lo que ha significado estas actividades que se han planificado desde hace un tiempo. Marcelo, cuéntenos un poco cómo se han desarrollado las actividades, en qué ha consistido todo. Bueno, primero que todo, la actividad se desarrollada con total calma, normalidad, mucha gente. Ciframos más o menos entre 60 y 70 mil personas ya en la explanada de Grecia. Llega hasta Campo de Deporte el público y se expande casi por toda Grecia, por todo el frontis del Estadio Nacional. Un día de recogimiento, un día de memoria, 50 años del golpe. La gente viene mucho a prender su vela, a dar también un sentido de memoria y de conmemoración estos 50 años acá en el Estadio Nacional, que es el primer centro deportivo chileno, pero también fue el primer centro masivo más grande que tuvo la dictadura en 1973. ¿Y en qué consiste? Estamos viendo que fuera hay un escenario donde están tocando algunos grupos. ¿Esto hasta qué hora va a durar? ¿Cuál es el sentido también de invitar a los artistas? Claro, exactamente. Aquí hay dos actividades paralelas. La primera son los sitios de memoria que están dentro del Estadio Nacional, donde la gente los visita. Y afuera, en el frontis, está el acto político-cultural que hizo el Comité de Iniciativa a los 50 años, donde están todos los partidos políticos de izquierda, más las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil. Este Comité de 50 años culmina hoy día con la actividad afuera del Nacional, donde va a estar Iyapu, Inti Illimani, Quilapayún, Pascual y La Vaca, entre otros. Así que esta actividad más o menos está recién empezando la de afuera. Tenemos presupuestado terminar más o menos entre las 23:30 horas, así que todos los que están dentro del perímetro de Ñuñoa, que vengan a la actividad. Nos ha llamado mucho la atención la gran cantidad de niños y de gente en familia. ¿Eso lo esperaban ustedes? Siempre así. El Estadio Nacional siempre congrega muchas familias. Los 7 de memoria del 11 de septiembre, la actividad del 11 siempre son muy familiares, muy tranquila, muy de recogimiento, muy también, como ustedes escuchan, también de comparsa, también de alegría respecto a la época tan oscura, pero también un sentido también de esperanza y también un sentido de futuro y de memoria. Muchas gracias. Marcelo Acevedo, entonces, contándonos un poco en qué han consistido todas estas actividades que aún se están desarrollando. Y si nos acompañan podemos ver lo que tradicionalmente se ha hecho en años anteriores, la gente que viene a recordar a los caídos de la dictadura, y vemos la pelatón que está realizando aquí en la entrada, en el frontis del Estadio Nacional. Al fondo está precisamente el acto cultural con los grupos Inti Illimani, Quilapayún, Iyapu y muchos otros que están precisamente mostrando su afecto a lo que es algo que debería conmovernos para poder pensar en el futuro, de no poder tener más divisiones y evitar la violencia, y por sobre todo nunca más solucionar nuestros problemas con un golpe de Estado que trajo consigo uno de los periodos más oscuros de nuestra historia con respecto a la violación de derechos humanos. Recordemos que este Estadio Nacional tiene muchísimos pasajes. Cabe recordar aquí durante la tarde muchos estuvieron haciendo memoria en torno a un personaje que fue el encapuchado del Estadio Nacional, que era una persona que iba identificando a algunos de los detenidos, los cuales muchos fueron retirados y posteriormente varios de ellos fueron ejecutados y también hechos desaparecer. Este es el ambiente que se está viviendo aquí en los alrededores del Estadio Nacional. Hasta el momento todo en completa calma, y continúan haciendo venir a hacer sus tributos la gente a través de la vela y también claveles. Lo que vemos es el listado de las víctimas de la dictadura militar, que ha sido escrito en un papel eterno, un papelógrafo que está rodeado en estos momentos con las velas. Cualquier momento vamos a informarles si es que hay alguna situación que altere el orden público, pero todo se ha transformado en completa normalidad.
También destacar que en algún momento hubo fuegos de artificio, pero la misma gente aquí le dijo a esa gente que estaba tirando los fuegos de artificio que se retirara, que se fueran, que era un momento de reflexión, de recogimiento y que no iban a permitir que se empañara por este tipo de actos que podrían haber, por ejemplo, causado algún tipo de accidente, ya que las bengalas continúan encendidas y pueden caer en cualquier lugar. Vemos que hay carpas, vemos que hay lugares donde se podrían inflamar y es por eso que toda la misma gente ha hecho que se controle esta situación sin necesidad de tener que recurrir a gente de control de orden público de Carabineros de Chile, quien se mantiene en los alrededores, no está en el recinto se ha cuidado con personal privado de seguridad y también la misma gente que ha mantenido un respeto y un cuidado a este sitio de memoria. Hasta el momento sigue intentando la gente entrar a lo que es, en forma muy ordenada, a lo que es la escotilla 8, que es el sitio de memoria donde se encuentran precisamente los escalones, esos donde está escrito que un país sin memoria no tiene futuro. Eso es la situación aquí desde el Estadio Nacional, Mónica. Momentos emocionantes de recogimiento también, de celebración por lo que es sobrevivir también, pero de recuerdo por los que no están y la conciencia de la importancia de no olvidar, de aprender, porque un país que no aprende, lo han dicho tantas veces, pero es bueno repetirlo, un país que no conoce su historia, que no aprende de ella en todo sentido, está más bien condenado a repetirla. Raúl, muchísimas gracias por tu reporte. Bueno, y vamos a revisar información que postea Carabineros de la Prefectura Central. Se registran disparos por parte de sujetos encapuchados hacia personal de control de orden público en Villa Francia, poniendo en riesgo no solo al personal policial, sino también a los vecinos del sector. La recomendación es que prefieran vías alternativas y que circulen con precaución. Está la imagen entonces también adjunta al video que se está reportando entonces desde la cuenta de la Prefectura de Carabineros, así es que ahí está, se reporta disparos a Carabineros en Villa Francia, se da cuenta de que está centralizada en general la situación en esta zona en que están reportando en específico, pero seguimos atentamente el desarrollo de esta situación. Y la Fundación Jaime Guzmán presentó una querella contra la Municipalidad de Recoleta por la vandalización de la tumba del ex senador de la UDI, el asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Democracia. Desde la Unidad Patrimonial del Cementerio General sostienen que se tomaron varias medidas preventivas para evitar los daños. María Luisa Carrión nos cuenta. Pero aún con los rayados y los vestigios del fuego. Así estaba este lunes la tumba de Jaime Guzmán, que tras los disturbios de este 10 de septiembre fue vandalizada nuevamente. La fundación que lleva su nombre repudió y condenó el ataque y además denuncia la indolencia e ideología que se deriva de la falta de acción y de prevención tanto del presidente de la República y de su gobierno como de la administración del Cementerio General, quienes debieron haber previsto que esto iba a ocurrir. Condena enérgica a un ataque que no ocurre por primera vez. De hecho, desde el mismo cementerio reconocen que son 3 las tumbas que siempre se reiteran. La de Jaime Guzmán, el mausoleo de Carabineros y el del general Baquedano. Los trabajos de limpieza comenzaron el mismo domingo por la tarde. Aún falta para tener un catastro definitivo, pero hay algunos preliminares. Al menos en el casco histórico, que es la parte declarada monumento histórico, son 50 los mausoleos o sepulturas que fueron vandalizados. Esto pese a que aseguran desde el cementerio hubo reuniones previas y un trabajo de coordinación con otras autoridades. Yo me atrevería a decir que fue un poco menos porque estamos hablando solamente de rayados, ya, y de elementos adheridos, como les comentaba. En cambio, en otras ocasiones se han destruido sepulturas, pero con un grado mucho mayor, y se han roto vitrales. En este caso no. El cementerio, el más grande e importante de Chile, calificó por medio de un comunicado los daños como graves, lamentables, pero limitados. Asegura que se instalaron medidas de disuasión, se retiraron señaléticas o elementos que podrían haber sido utilizados para causar más daños y se protegió algunos sectores. Por ejemplo, acá en la Capilla Católica se protegió, acá hay un vitral que data de 1849,
Por lo tanto, y también hicimos el retiro de gran parte de las esculturas que están por este sector, ¿ya? Y acá si caminamos también vemos las mismas coberturas en las tumbas donde están los expresidentes. Sí, en la sepultura de Eduardo Frei Montalva, en la de Patricio Aylwin, también se realizó un trabajo de cubierta y protección. ¿Y allí no hubo ningún daño? No se produjo ningún daño. Los trabajos se realizaron entre jueves y viernes y nos dicen también se efectuaron en la tumba de Jaime Guzmán, que habría quedado con elementos de seguridad, algo que niega la Fundación, que este lunes ingresó una querella al Ministerio Público por, entre otros, el delito de violación de sepultura y una acción civil por falta de servicio del Estado por la falta, a su juicio, de medidas preventivas de la Municipalidad de Recoleta, que no quiso responder a esta acusación. Pero la tumba del ex senador no fue la única vandalizada. El mausoleo de Carabineros también sufrió destrozos. Este lunes lucía pintado, al menos en su exterior. Desde la institución tampoco quisieron hablar, al menos este lunes, quienes también están cansados de lo que ocurre en el cementerio general cada aniversario del golpe de Estado, son quienes venden flores en su entrada. Tenemos que cerrar el día antes, guardar todo, no dejar nada aquí al alcance que sea incendiable. Y cerramos, nos vamos. Todos los años lo mismo, pero este año por lo menos no se subieron arriba de los techos, sino que fueron directamente adentro. Tenemos que guardar todo, no dejar nada que lo usen como proyectil y arrancar, porque las bombas lacrimógenas parece que este año estuvieron más potentes que los años anteriores. Tuvimos que arrancar lejos y amarrar, dejar con candado los banquillos estos para que no sean objetos de barricada, lo ocupan todo como barricada. En tanto, este martes se reunirá la Comisión de Arquitectura y Patrimonio Urbano del Consejo de Monumentos Nacionales, donde se podría analizar lo ocurrido en el cementerio general y evaluar la opción de entablar también una querella. Los invitamos a revisar nuestro sitio web con otra información relacionada. Simpatizantes de Pinochet izan la bandera y cantan el himno nacional en medio de duelo nacional. Todo esto ocurrió justamente, se lo estábamos contando y les mostrábamos, de hecho, una nota al respecto, aparte de la que está en nuestro portal, la que mostrábamos en el noticiero, y les contábamos que en medio de las conmemoraciones de los 50 años del golpe de Estado, tuvimos acceso a un video exclusivo en donde se ve justamente a simpatizantes del dictador Augusto Pinochet izando la bandera mientras cantan el himno nacional. ¿Dónde ocurrió este hecho? En el sector de Los Boldos, en Santo Domingo, donde, recordemos, están enterrados los restos de el dictador y de su esposa. Además, entre los asistentes se encontraría el exministro del Interior de Augusto Pinochet, Carlos Cáceres, el diputado de la UDI e hijo del exagente de la DINA, Cristian Ladé, y su padre, entre otros. Y evidentemente entonces ahí está parte de la información que pueden revisar más en detalle junto a muchas otras en nuestro sitio web cnnchile.com. Nos vamos entonces a la pausa y regresamos. Hay muchas más informaciones que compartir. Estás viendo CNN Prime Noticias. Son noticias. Volvemos para contarles que una intensa lluvia provocó que durante la noche de este domingo se generara un nuevo socavón en Viña del Mar, en el mismo lugar donde a finales de agosto uno dejó en peligro un edificio en la zona. En el caso de este evento se ordenó la evacuación de 2 otros inmuebles. Los detalles los vemos en el siguiente informe. No alcanzó a pasar un mes desde el primer socavón ocurrido en Reñaca para ver nuevamente estas impresionantes imágenes. Un segundo socavón que obligó a la evacuación durante la noche de 57 departamentos del edificio Miramar Reñaca. Han determinado la evacuación preventiva del equipo Miramar de Reñaca, para lo cual nosotros como municipio vamos a establecer las coordinaciones necesarias con Carabineros, Seguridad Pública y el equipo de gestión de riesgo de desastre para establecer un perímetro de seguridad.
Ya con la luz del día, las imágenes hablan por sí solas. Y es que este segundo socavón fue a solo metros del primero, dejando al medio al ya renombrado edificio Kandinsky. Los que vivimos hace mucho tiempo en la zona, en Reñaca, en verdad sabemos que esto era algo que podía ocurrir. No nos sorprende tanto después de este desarrollo inmobiliario un poco inorgánico que ha habido en la zona. Avanzada la mañana, incluso mientras inspeccionaban las autoridades, se siguieron registrando nuevos movimientos de tierra. Finalmente, al ya evacuado Kandinsky y Miramar, se sumó el edificio Santorini, con 16 departamentos. En total, durante la jornada, 235 personas debieron abandonar el lugar. Esto puso en riesgo de manera clara a vecinos y vecinas de este edificio. Por lo tanto, la decisión que tomamos fue hacer esta evacuación preventiva. De acuerdo al explicado por las autoridades, en la zona se estaban realizando trabajos de contención para las aguas lluvias, aunque la naturaleza haría lo suyo. Durante la noche cayeron 32 milímetros de agua, lo que gatilló todo esto. Nosotros habíamos generado obras de encauzamiento para evitar que el agua lluvia de toda esta zona cayera en el socavón original. Ayer, debido a las lluvias extraordinarias, el agua, además de buscar por ese o de encauzarse por ese colector provisorio, además empezó a encauzarse por otros lugares dentro de la duna y eso generó el siguiente colapso. Una precipitación intensa que efectivamente iba a poner mucha presión sobre la solución provisoria que se había armado en ese lugar para poder canalizar el agua lluvia. Hasta el lugar llegó la ministra de Obras Públicas, quien insistió en que la base del problema es construir sobre estos ecosistemas y que dadas las intensas lluvias se provocó esta situación. En esa línea recalcó que la urgencia ahora es frenar eventuales nuevos socavones. Entonces ahora tenemos que resolver, en primer lugar, cómo canalizar las aguas lluvias en la eventualidad de un nuevo frente. ¿Ya? Eso es lo más importante y lo más urgente. Después vienen soluciones ya más estructurales. Sobre eso y dado este segundo episodio, ¿podrían provocarse nuevos eventos? Hoy día la zona entre ambos socavones está muy vulnerable a que comience a reptar, que comience a ocurrir algún tipo de deslizamiento mayor. Un tercer socavón es bastante complejo que pueda ocurrir, dado que espero se hayan tomado medidas en hacer un desvío o algo similar del colector de agua lluvia. Está expuesta la duna y por lo tanto cualquier caudal intenso de agua que baje por esta calle, estamos hablando de una calle esta que recibe una gran afluencia de agua que viene de las cotas superiores de la duna. Esa agua va a tener que ser canalizada de alguna forma y si no se canaliza propiamente, eventualmente el problema puede seguir creciendo o repetirse. Existe un peligro que cae hoy, que cae mañana, pero vemos que todo eso es bastante rápido. Las autoridades señalaron que ya se encuentran analizando las medidas de contención en la zona. En esa línea, y dadas las evacuaciones que se han dado, surge la inquietud si es que estos edificios pueden ser habitables nuevamente. La recomendación es evacuar hasta que termine la lluvia, se generen los trabajos y de ahí recién, cuando un especialista revise cómo quedó este refuerzo, yo de ahí recién recomendaría que será posible habitar. Una vez que se dispongan de las soluciones definitivas, sí va a ser habitable. Tenemos que ver lo que va a ocurrir en estas próximas semanas, si vienen nuevas lluvias, ver cómo se va a actuar aguas arriba. Con el tiempo y los recursos apropiados, esto es algo que perfectamente yo creo que se podría llevar a reforzar, pero para eso se necesita tiempo y análisis. Sin embargo, y si es que los residentes no pudieran volver al lugar, se podrían tomar acciones legales. Explorar el camino de los seguros comprometidos que tengan estos departamentos, tanto de espacios comunes como de cada unidad, al segundo camino, que es derechamente establecer una demanda de responsabilidad civil en contra del Estado por falta de servicio. De acuerdo a datos de meteorología, no se registrarían precipitaciones el resto de la semana, situación importante frente al riesgo que siguen teniendo los edificios que fueron construidos en estos ecosistemas propensos a colapsar frente a lluvias inusuales, producto de la crisis climática. Bueno, este jueves nuevamente subiría hasta 30 pesos el precio de los combustibles. El alza que se ha registrado en el dólar durante las últimas semanas, que lo ha dejado muy cerca de los 900 pesos, es el factor más importante y de ello nos cuenta Belén Saldías. Tenemos muchas subidas de bencina, entonces ya es tiempo de que baje.
Esto es algo que probablemente no pasará en el corto plazo, y es que varios son los pronósticos que indican que este jueves 14 de septiembre podría volver a subir el precio de los combustibles por tercera vez consecutiva. Debería subir la gasolina en alrededor de 32 pesos y el diésel en alrededor de 15 pesos. Y principalmente las razones son el alza de los combustibles a nivel internacional y por otro lado el principal factor que es el alza del dólar. El precio del dólar es uno de los factores que estaría impactando fuertemente en los combustibles. Este lunes, a pesar de que cayó 5 pesos, cerró en 891 pesos, todavía muy cerca de los 900. Esto influenciado por situaciones nacionales e internacionales. Por el lado de los temas internacionales, hemos visto un fortalecimiento generalizado del dólar frente a las principales divisas, producto de que la economía estadounidense ha mostrado resiliencia, al igual que el mercado laboral. Esto ha llevado a que el futuro de las tasas de interés se mantengan más altas por más tiempo, al contrario de lo que sucede en Chile, donde el Banco Central de Chile ha decidido continuar con la flexibilización monetaria. Además, los valores que actualmente presenta la divisa estadounidense son más altos de los que incluso había proyectado el Banco Central en el informe de política monetaria que se dio a conocer hace unos días, algo que reconoció su propia presidenta Rosana Costa en entrevista con el Diario Financiero. Todo conlleva esta alza en el precio de los combustibles que variarían entre 15 y 32 pesos por litro esta semana. Esta es una de las bencineras considerada por los propios conductores como una de las más baratas de Santiago. Sin embargo, este jueves los precios podrían subir y quedar de la siguiente forma. Por ejemplo, la de 93 octanos podría llegar a los 1.201 pesos, la de 97 a 1.279 y el diésel a 977 pesos. Un aumento en el precio de las bencinas que se da justo antes del fin de semana largo de Fiestas Patrias. Son 4 días y muchas familias tienen planeado viajar, algo que saldría un poco más costoso de lo esperado, por lo que el llamado es a echar combustible antes de este jueves. Es lamentable, justo en esta fecha cuando uno más gasta plata y lo quiere pasar bien, pero nada que hacer. ¿Usted pensaba en viajar? Viajo el viernes. ¿Y cómo le toma también esto del aumento? Viajamos en familia, así que ahí nos dividimos los gastos. Salir ya en auto, yo creo que mejor nos conviene salir en bus. Carísimo, ya no conviene, ya estos tramos largos en auto, pero bueno, nada que hacer. Una tercera alza consecutiva que podría continuar durante las próximas variaciones que da a conocer ENAP, una información que se entrega cada 3 semanas tras los cambios que se realizaron al mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. Posteriormente, para el día 5 de octubre, esperamos un nuevo incremento en el caso de los precios de las gasolinas y en el caso del diésel. Por lo tanto, lo que quiero indicar acá es que esta alza que hemos visto en las últimas semanas se va a mantener tanto esa semana como de aquí a 3 semanas más el alza en cuanto a los precios de combustibles de consumo vehicular. Si pese a todo lo anterior aún tiene planeado viajar para estas fiestas patrias, puede revisar dónde encontrar la gasolinera más barata por región y comuna en benzinaenlinea.cl y así poder ahorrar algunos pesos en estas festividades. Termina CNN Prime, pero tenemos una invitación muy especial cerrando este ciclo de entrevistas que hemos realizado y reportajes y una cobertura completa por los 50 años del golpe de Estado. La ministra del Interior, hija también del ministro del Interior durante la época de Salvador Allende, que terminó muriendo en manos de la dictadura después de ser sometido a torturas, después de estar detenido. Bueno, su padre ocupó el mismo cargo que ella ocupa, tiene una significación evidentemente especial para ella esta fecha y de ello va a hablar con Matilde Burgos y de mucho más. Así es que no se lo pierdan y luego viene Aquí se debate y vamos a tener a 3 exmiembros de la Comisión Ballet. Esta comisión que se dedicó a analizar y a denunciar y a dar cuenta de la prisión política y de la tortura en nuestro país. Iban a estar de distintas sensibilidades políticas, con distintas trayectorias, debatiendo sobre derechos humanos, sobre memoria, sobre futuro. Así es que no se lo pierdan, quedan súper invitados. Lunes 11 de septiembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.